¿Cuál es el impacto real de esta palabra o de esta frase, la guerra comercial? Yo te diría que el impacto principal es que empobreces a la población. Es decir, si tú empiezas a imponer aranceles en las fronteras de los países, independientemente de quién lo haga, ¿no? Si de repente este 10%, por ejemplo, que se anuncia a nivel global en el mundo, con la primera potencia económica que hay, que es Estados Unidos, tú acabas de meter un sobrecoste de un 10% a toda la producción de bienes y servicios de un día para otro, y eso es a lo que va a cobrar el gobierno. De hecho, Trump lo que te dice es que es maravilloso porque vamos a hacer de la nación una nación mucho más rica, es decir, tú vas a cobrar ese impuesto, pero el producto final que se encarece lo paga el consumidor y lo paga la empresa a través de los insumos que utiliza para fabricar productos más elaborados. Con lo cual, me recuerda mucho a cuando en 2020 los gobiernos se jactaban de lo bien que lo habían hecho porque habían dotado de un escudo social a la población a través de los ERTEs aquí, enviando dinero a los buzones de los ciudadanos en Estados Unidos y facilitando todo tipo de créditos ICO, de tipos de interés muy baratos a las empresas que podían tener dificultades, pero nadie hablaba de que el 25% de inflación que se sufre los 4 o 5 años más adelante es una capacidad de pérdida adquisitiva de tu dinero que al final empobrece a la población, con lo cual sí, la medida en su momento es muy acertada desde el punto de vista de que evitas el impacto o el daño que sufrirían en una crisis económica tan severa tanto ciudadanos como empresas, pero luego lo cobras en un medio plazo a lo largo de 5 años haciéndoles más pobres. Claro. Y es lo que está pasando ahora. Y un arancel es una forma todavía más inmediata de hacer que cobre el gobierno un dinero en detrimento de sus ciudadanos y de la sociedad. Entonces, me estás diciendo que el arancel en sí no es una arma de protección de los productos estadounidenses en frente de China, no es un pacto entre grandes naciones, sino es una arma recaudatoria. Por supuesto que es un arma recaudatoria. En este caso se viste bajo la necesidad de equilibrar las relaciones comerciales en el mundo entre unos países y otros. Claro que hay desequilibrios, claro que hay países que imponen una serie de aranceles que hacen más competitivos sus productos frente a otros y que se podría perseguir. La pregunta es por qué no se persigue desde una organización como es la Organización Mundial del Comercio, donde puede haber unas reglas y se pueden sancionar a aquellos países que utilizan las reglas de forma inequívoca a su favor, en lugar de hacerlo a base de soy el más poderoso y por tanto impongo la ley del más fuerte. Aquí mando yo. Sí, estamos volviendo al oeste, ¿no? Bueno, Trump ayer decía kiss my ass. Me están... o sea, todas estas narrativas que hablabas tú antes, ¿no? Es decir, China se está portando mal, pues ahora yo, con mano dura, como un padre, ¿sabes? Que es chapado a la antigua, dice, aquí mando yo. Es lo que está mostrando Trump. Lo que está diciendo, yo creo, Donald Trump es, si puedes, lo haces. Y eso suena, por eso te digo, recuerda un poco a la ley del más fuerte. No es el régimen en el que hemos vivido desde después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente, y por eso creo que está cambiando el orden mundial. Y muchas veces me voy a la cama y pienso, ¿con qué autoridad moral le puedes decir tú a Xi Jinping en China que no puede tomar control de Taiwán cuando tú quieres Groenlandia y estás diciendo que vas a usar la fuerza si hace falta para conseguirlo? O te diriges a Canadá, que es un país que tiene su soberanía desde hace muchísimo tiempo, y dices que la quieres convertir en el estado número 51 de Estados Unidos. Es decir, llega un momento en que dices, si haces ese juego, si empiezas a entrar en ese juego, al final lo que quieres es estar en el grupo de los que realmente tienen poder, porque estás diciendo que van a poder implementar cualquier medida que sea necesaria con tal de obtener sus objetivos. Como Vladimir Putin, por ejemplo. Por ejemplo, o lo que está haciendo Netanyahu. Es decir, como soy más fuerte, impongo mi ley y dices, bueno, luego tienes con tu narrativa, tienes que vender a tus seguidores que lo que estás haciendo es porque es justo, porque antes nos han robado. Putin te diría que es que realmente el que inició la guerra fue Zelensky, una narrativa que copia a Donald Trump, ¿no? Y dices, ya bueno, pero es que eso no es verdad. Hay ciertas cosas que dice Netanyahu que no son verdad. Y hay cosas que dice Donald Trump que dices, no es cierto. Yo recuerdo cuando salió todo el tema del COVID, que
recuerdo Trump hablar de el virus chino. Eso es una narrativa ya muy potente en cuanto al uso de las palabras, ¿no? Estás atribuyendo ya algo y dándole un adjetivo, el virus chino. El gran problema, yo creo, Uri, es que qué clase de sociedad tenemos que a la hora de juzgar a un personaje te quedas con lo que quieres escuchar y te olvidas de cosas que ha dicho que deberían desacreditarle. O sea, Donald Trump en su momento llegó a decir que había que utilizar lejía, inyectarse lejía para combatir el COVID. Son frases que dices, igual que esta que acabas de comentar, ¿no? Tengo una lista de 75 países que están deseando besarme el culo. Digo, aunque fuese verdad, no debes utilizar ese tipo de expresiones. Se te supone una cierta mesura a la hora de hablar, una diplomacia que debería impedirte hacer eso o los actos como el que fue denigrante cuando invitó a Zelensky a la Casa Blanca. ¿Qué tipo de traje lleva usted, no? ¿Cómo estás? O sea... Que además es el mismo traje que lleva desde hace 3 años, que no es que haya tenido el feo detalle de cambiarse para ir a ver a Donald Trump, es el mismo con el que ha estado en Europa en miles de ocasiones. No sé, pero la gente lo respeta, la gente lo apoya, la gente parece como que obvia que hay ciertas cosas que no se deberían hacer y aún así las hace. Y a mí me preocupa la sociedad en sí. Hay veces que te digo, no es tanto el individuo, ese individuo lo han votado. Ya. No está ahí por la fuerza, lo han votado. Ya. Y han tenido la oportunidad de ver cómo era antes. Y aún así lo han vuelto a votar. Y dices, bueno, pues esta es la sociedad en la que estamos. Y en ese sentido, Pablo, cuando tú ves una sociedad estadounidense donde hay niños que se están muriendo del sarampión, hay una situación en la que parece que en lugar de una globalización se vuelva a cerrar unas fronteras, es decir, parece que estemos en 1950 o en 1900 en lugar de en 2025. ¿Por qué pasa esto? ¿Estamos involucionando o es que se está rompiendo todo? Yo siempre digo que la sociedad se está aborregando, ¿no? Cada vez pensamos menos, cada vez tenemos menos cultura del esfuerzo, cada vez nos fijamos más en lo que son nuestros derechos y no nuestras obligaciones, porque por cada derecho que tenemos una obligación. Y eso permite que este tipo de cuento político polarizado, ¿no? Y lo vemos en España también, lo vemos en todos sitios, ¿no? Donde te estabulan. Tú hablas por el micro y directamente te dicen, Pablo ha criticado 2 veces a Trump, este tío es rojo, este tío es izquierdas. Y digo, no, creo que Biden era un paquete y lo hizo fatal. Creo que Pedro Sánchez lo hace fatal. No me estabules. Sé que es muy cómodo decir, no, este es homosexual o heterosexual. Es que es muy cómodo el decir, o estás conmigo o estás contra mí. Lo oyes en la televisión continuamente, La ¿no? polarización. No me apoyas, es que es ultraderecha. Digo, pero ¿tú qué crees? ¿Que realmente el mundo es de blancos y negros? El mundo son grises. Lo bonito es que tú y yo podamos ver una noticia, podamos ver un comentario y entremos a analizar ese comentario y podamos juzgar el comentario con independencia de quién lo ha hecho. Creo que eso es lo que deberíamos llegar a tener, una opinión propia basada en nuestra lectura, en nuestra investigación, y eso cada vez se da menos en la sociedad. Y las redes sociales creo que ayudan poquísimo, ¿no? Las redes sociales lo que hacen es crear fans del Barça, fans del Madrid, ¿no? De alguna manera es como o estás conmigo o estás en mi contra. Y eso es un poco lo que hablabas al principio de, para tenernos controlados es mucho más fácil tener 2 bandos que no 17 bandos, ¿no? Sí, y que la gente tenga opinión propia es un riesgo, claro, porque te van a juzgar por lo que haces bien y lo que haces mal. Si yo soy fan de Pedro Sánchez o odio a Pedro Sánchez, ya sabes cómo estoy posicionado. Y da igual lo que haga Pedro Sánchez. O me tienes a tu favor aplaudiendo o excusando los errores, o me tienes en contra criticando tanto lo que haces bien como lo que hagas mal. Y te puedo paquetizar, ¿no? Con un grupo de gente y me es fácil decir, vale, Pablo está ahí. Si lo ves en los ministros cuando salen a la palestra, es ¿cómo se llama usted? La culpa es de la ultraderecha. Digo, no, que le he preguntado cómo se llama. O sea, van con una respuesta, o sea, les da igual, realmente no debaten. Ellos se sientan y tienen, es el mensaje del día, es hoy hay que decir esto, y lo dicen todos, pero también lo hace la oposición. Es un poco como decir, nos tratan como imbéciles. Realmente yo a veces los escucho y digo, ¿nadie se da cuenta de que esto es una auténtica obra de teatro? Donde ninguno escucha al otro, donde no hay entendimiento y lo único que se intenta es enviar un mensaje a esos fans o a esos que te odian
y se repite todos los días en los telediarios cuando lees la prensa y dices, esto es ridículo. Y esta es nuestra sociedad y se alimenta de esta forma.